Buenas tardes. Vamos a ver a continuación el tema de angioplastia primaria. Y bueno, es un tema un poco extenso, sin embargo, espero que lo hagamos muy amigable para que ustedes puedan dimensionar en una sala de hemodinamia las precauciones, consideraciones que deben de tener. Bueno, mi nombre es Belinda González, yo trabajo en el centro médico y vamos a hablar de angioplastia primaria. ¿Por qué está surgiendo esto de la angioplastia primaria? Pues es en respuesta a que la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Cerca de 17.5 millones de personas han muerto en 2008 y esto representa el 31% de los decesos globales. Las muertes por enfermedad cardiovascular actualmente suceden igual en hombres que en mujeres y 75% de estas muertes ocurre en países de medianos y bajos ingresos como es el nuestro. Lamentablemente, se espera que esto vaya en crecimiento y no en disminución. ¿Qué nos dice la OCDE? A la cual pertenece México, que sí, México ha tomado muchas acciones como es el código infarto desde el 2000 y las tasas de mortalidad por infarto sí se han disminuido. Sin embargo, la mortalidad a 30 días después del infarto está muy por arriba de lo que se espera. El 27% de las personas fallecen dentro de los primeros 30 días después del infarto y ahorita vamos a ver por qué es muy importante esta situación. Bueno, ustedes ya van a tener y ya tuvieron una clase sobre qué es el infarto con elevación del ST, que sería signo clásico de la elevación del segmento ST que nos está hablando de un infarto que antes se le llamaba transmural, que es un infarto de mayor riesgo para muerte y complicaciones. Las estrategias para tratarlo son dos principalmente, que es la fibrinólisis, que es el tratamiento farmacológico, y la angioplastia primaria, que es el tratamiento por hemodinamia. ¿Por qué es importante que nosotros diagnostiquemos tempranamente al paciente? Pues porque nosotros sabemos que primero, cuando hay un evento de oclusión de una arteria, va a haber primero isquemia, que el paciente puede tener dolor antes de presentar realmente un electrocardiograma con datos que sugieran, como vimos allá, una elevación del ST, y vemos que van a pasar cerca de una hora para que se empiecen a elevar los marcadores como troponinas, mioglobinas, CPKMB, eh, y que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, aquí vemos que a las 6 horas, pues ya realmente casi está instalada la necrosis en el músculo cardíaco. Entonces, por eso nosotros tenemos una ventana terapéutica de entre los 60 minutos hasta 6 horas para evitar que esta oclusión nos produzca necrosis y daño miocárdico y nosotros salvemos miocardio, ¿no? Hay mucha evidencia científica que nos dice que nosotros cada minuto cuenta. A partir de los 60 minutos donde ya se va estableciendo la necrosis, como vimos en el esquema anterior, se incrementa 7.5% el riesgo de muerte cada 30 minutos que pasan. Entonces, ahorita, de acuerdo a esto, van a ser 60, 90, 120 minutos nuestra ventana terapéutica ideal para revertir estos cambios. Eh, en los primeros estudios, obviamente, se vio en el gusto 1 que la fibrinólisis era superior que no hacer nada, ¿no? Disminuía la mortalidad. Y actualmente se sabe que la fibrinólisis es un tratamiento adecuado, pero es superior el tratamiento
por angioplastía y vamos a saber por qué, porque hay mecanismos mecánicos que tienden a que las arterias se reocluyan, aun cuando hayamos logrado la permeabilidad de las mismas. Es muy importante y por eso se establecen los tiempos en la angioplastía primaria, porque vamos a perder miocardio. Entre más nosotros hagamos las cosas más rápido, la detección, el diagnóstico y la implantación del tratamiento, esto va a disminuir la mortalidad, ¿verdad? Y esto, la disminución de la mortalidad va a correlacionar en forma inversa con el miocardio salvado, ¿verdad? Nosotros, los hemodinamistas, pues amamos a este doctor que es Andreas Grötzing, porque él es considerado el padre de la angioplastía. Él mientras era residente, él presentó en un caso en el que se introdujo un balón dentro del corazón y se hizo por primera vez una angioplastía. Obviamente que después se reocluyó, pero este es el inicio de esta toda tecnología que actualmente pues estamos impresionados porque ya hay stents de nuevas generaciones y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero yo quiero que ustedes conozcan, dado que van a estar en un laboratorio de hemodinamia, a Andreas Grötzing. En cuanto a la angioplastía, ¿por qué es superior a la fibrinólisis? Nosotros tenemos estas dos estrategias, que es la farmacológica y la invasiva, que es el tratamiento mecánico, como vemos aquí en el esquema, de aplicar un balón y posteriormente un stent, que es una malla de acero, que actualmente están recubiertos de medicamentos y se les llaman liberadores de fármacos. Estos medicamentos liberan fármacos que se utilizan como antiproliferativos durante la fase de cicatrización para que se disminuya la posibilidad de que se ocluya por una inflamación natural que se llama reestenosis. Esto ha cambiado el curso de la hemodinamia en todo el mundo, porque realmente actualmente compiten todos los procedimientos de angioplastía con la cirugía de revascularización miocárdica por cirugía. En metaanálisis de angioplastía primaria versus trombolisis, pues obviamente se nos, se nos indica por los ensayos clínicos que siempre la angioplastía primaria va a ser superior en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares como muerte, reinfarto y muerte por cualquier causa cardiovascular. Siempre va a ser superior, aunque sea un poco más tarde. El beneficio siempre es superior de la angioplastía primaria. Y aquí vemos, ¿no? Que está trombolisis, angioplastía primaria y están todos los que nosotros le llamamos MACE, que son eventos cardiovasculares mayores, como la muerte, el reinfarto, el EBC, puntos combinados, infarto no fatal, isquemia recurrente o isquemia a largo plazo. El nosotros llevar a un paciente durante el infarto a la reapertura de la arteria relacionada con el infarto y mecánicamente colocar este stent, pues le va a dar mayor estabilidad y obviamente es muy superior a la trombolisis. Diversos análisis nos hablan de esto y también nos dicen que a pesar de que hasta más de 6 horas el beneficio va a ser siempre mayor con la angioplastía primaria. Y aquí lo vemos, ¿no? Hasta más de 6 horas sigue siendo la mortalidad menor con angioplastía primaria que con trombolisis. En cuanto a la resolución del segmento ST, así como cuando hacemos la fibrinólisis y decimos criterio de reperfusión, nosotros también, en cuanto a la resolución del segmento ST, en cuanto a la recuperación de la función ventricular, en cuanto a los marcadores y el grado de perfusión de la recuperación de los capilares que se le llama blush miocárdico, pues también es superior la angioplastía primaria. En cuanto a la mortalidad, y de acuerdo a esto, yo por eso quería comentarles de este estudio,
se observó que ustedes ya vieron que a partir de 60, 90 minutos va a empezar a establecerse la necrosis. Por eso, a partir de 90 minutos es la que se le llamaría la hora dorada, que si nosotros damos el tratamiento de manera muy temprana, en esos primeros 90 minutos, la mortalidad es menos del 3% y la apertura de la arteria relacionada con el infarto es casi del 95% con angioplastia primaria. A medida que va pasando el tiempo de isquemia, pues va incrementándose también la mortalidad porque los resultados también van siendo menos exitosos. En cuanto a fibrinolisis, pues vemos que al pasar ya casi 2 horas, el beneficio se empieza a perder y la angioplastia todavía conserva los beneficios aún hasta 6 horas. Entonces, el camino para elegir siempre, si tenemos el recurso o si está cerca, ahorita vamos a ver eso, siempre va a ser la angioplastia primaria en el contexto del infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, tenemos dos escenarios. Tenemos un paciente infartado y uno puede estar cerca de un centro con hemodinamia. No tenemos duda, tiene que ir. En menos de 10 minutos se tiene que hacer el diagnóstico con electro, enzimas, ponerle oxígeno, lo que le llaman MONA, que es monitor, oxígeno, en los que se puedan nitroglicerina si no están hipotensos, y analgesia. Y se pasa a la sala de hemodinamia en menos de 90 minutos para angioplastia primaria. Y el otro escenario es en aquel centro donde no hay hemodinamia. Si el centro está a menos de 90 minutos, nosotros lo enviamos inmediatamente y ya. Si el centro está a más de 120 minutos, debemos darle fibrinólisis. ¿Por qué? Porque de todas maneras va a obtener el beneficio y después lo podemos trasladar. Y aquí ustedes van a tener una clase de cuándo es angioplastia de rescate y cuándo es angioplastia temprana. Entonces, no me voy a meter en eso, pero sí es importante que ustedes sepan que si va a haber retrasos, si no hay recursos, hay que trombolizar al paciente porque eso es el mayor beneficio. Entonces, en cuanto a fibrinolisis, ¿qué nos dice la literatura? Que se hace el diagnóstico y si tú tienes menos de 120 minutos un centro con hemodinamia, lo mandas. Pero si es un lugar donde está lejos, pues debes darle el tratamiento de fibrinolisis. ¿Cuándo? Hasta 12 horas. Si no puedes darle angioplastia, le tienes que brindar el beneficio. En cuanto al tratamiento de reperfusión, la angioplastia primaria con balón y stent se debe hacer si el paciente tiene la posibilidad de llegar a una sala en menos de 120 minutos. ¿Cuáles son los objetivos de tiempo? Y que esto también ustedes lo deben establecer y documentar. El tiempo desde que el paciente tiene el primer contacto con el médico, o sea que llega a un hospital, a un área de urgencias, y se le toma el electro y se hace un diagnóstico, son 10 minutos. Después, entre el diagnóstico y la angioplastia primaria, menos de 120 minutos. Y la demora entre el diagnóstico y el paso entre el centro, o sea, ya está en urgencias, ya se hizo el diagnóstico y tiene que subir a la sala menos de 60 minutos. Y en los pacientes con traslado, menos de 90 minutos. Es importante decirles ahorita que nosotros en el hospital, ahorita van a ver los resultados, no solo del hospital, sino de todo el IMSS, de cómo está la angioplastia primaria, cómo es en el mundo y cómo está. Entonces, el tratamiento de reperfusión siempre va a estar indicado en todos los pacientes y en aquellos que tengan menos de 12 horas se les debe dar el tratamiento.
La estrategia de angioplastia primaria es recomendable siempre que la fibrinolisis no esté, que el paciente pueda llegar en menos de 120 minutos. Y también tenemos que saber que la angioplastia primaria, si no se puede realizar en los plazos recomendados, se le debe dar la fibrinolisis. Y en ausencia de elevación del segmento ST, pero con sospecha de un infarto, bajo estos criterios que se mencionan aquí, es importante la inestabilidad hemodinámica, el choque cardiogénico, la arritmia, las complicaciones mecánicas del infarto, la insuficiencia cardíaca o la persistencia de cambios, pues también lo tenemos que pasar a sala de hemodinámica. Se recomienda la angiografía temprana en aquellos que ya se hizo la fibrinolisis y reperfundieron. Y en pacientes que con síntomas más de 12 horas, que están inestables, pues también tenemos que llevarlos a cateterismo. ¿Por qué es importante que nosotros demos la angioplastía primaria? Pues porque en múltiples ensayos clínicos se ha visto que disminuye la muerte, ¿verdad? Y todas las causas de muerte. Aquí están estos estudios que fueron los pioneros, Praga, Dynamic, Captain. Todos estos vemos que disminuye la mortalidad del reinfarto y el EBC. Por eso se justifica hacer la angioplastia primaria versus la trombólisis. En cuanto a las horas, obviamente va a ser siempre mejor que sea antes de 12 horas, ¿verdad? Porque podemos todavía salvar algo de miocardio. Sin embargo, en aquellos pacientes que persisten con isquemia, se puede meter pues tardíamente. Entre las 12 y 72 horas, siempre va a ser preferible en pacientes con isquemia recurrente, en diabéticos y en aquellos que tenemos evidencia de isquemia, siempre va a ser mejor que ofrezcamos revascularización a no hacer nada, ¿verdad? Porque esto va a disminuir la mortalidad. Entonces tendríamos un poco este esquema, ¿no? Dice, el síndrome coronario agudo con elevación del ST con síntomas arriba de 12 horas, pero que tengan alguna complicación mecánica como choque, isquemia persistente, falla cardíaca, inestabilidad eléctrica, o una arteria ocluida más de 24 horas, bueno, ahorita vamos a ver eso, estos de más de 12 horas pudieran ir a angioplastia o a revascularización. Y obviamente los que tengan inestabilidad tienen que pasar hemodinamia. El paciente que ya pasó hemodinamia, que tiene más de 24 horas, que no tiene una inestabilidad, que no tiene síntomas de isquemia, no se beneficia de pasar hemodinamia. Ahí se tendría que hacer una prueba inductora. Y aquellos que tienen menos de 12 horas, pues ya dijimos, si está disponible la hemodinamia, hay que pasarlo a angioplastia primaria. Y si no, pero que tiene una enfermedad muy severa, hay que pasarlo a cirugía. En Europa fueron pioneros con este programa, el Stent Salva la Vida, Stent Stay Alive, donde ya vimos, ¿no? Que el tiempo es músculo y se debe pasar a angioplastia primaria. Entonces organizaron ahora lo que es un poco lo que implica el Stent Salva la Vida, implica también un primer paso fue el código infarto y ahora un segundo paso es mandarlos a angioplastia primaria, que es el Stent Salva la Vida. En 2007, aquí en México, se empezó esto del código infarto con una parte teórica y hasta el 2017 es el año en que se ha consolidado. En Europa en 2008 empezó todo esto del Stent Salva la Vida y los objetivos fueron realizar 600 angioplastias primarias por millón de habitantes y disponer de centros de angioplastia primaria en aquellas poblaciones de más de 750,000 habitantes. Entonces, se supone que debe haber una sala por cada 100
750,000 habitantes. Bueno, ¿qué es importante con esto? Que la indicación de la angioplastia primaria tiene una indicación 1, clase 1, un nivel de evidencia A, que ustedes ya lo conocen. La A significa que está sustentado en ensayos clínicos con el más alto rigor científico. Entonces, la angioplastia primaria, según las guías, es el tratamiento de reperfusión indicado para todo el paciente con isquemia de duración de menos de 12 horas y con elevación persistente del ST. Es recomendable la fibrinólisis siempre que se realice en los plazos indicados y en aquellos en los que la ICP primaria no se pueda realizar. Actualmente estas guías no cambian, solo cambia un poco esto de A, BR, que es que indicación 1B, porque hay una indicación relativa y que algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, y como siempre la C, que es por expertos. Entonces, la indicación para la angioplastia primaria ya la vimos, ¿verdad? Que siempre que esté disponible hay que preferirla. En aquellos pacientes de alto riesgo con choque e inestabilidad hemodinámica hay que preferirla. Y esta es la historia de la reperfusión. Primero existe la reperfusión con streptokinasa, luego con RTPA y actualmente con todos los fibrinolíticos. Luego se hizo algo que se llamó la facilitada, donde se daba fibrinolítico y que se dejó en desuso porque sangraban más. Y también tenemos la de rescate, donde falla la fibrinólisis y se pasa a angioplastía. Y tenemos la angioplastía primaria y actualmente tenemos la prehospitalaria y la temprana. Entonces, en cuanto a la reducción de riesgo de mortalidad, va así en incremento, siempre va a ser mejor la primaria. Y el nivel de agresividad, pues ya vemos que también se va incrementando, porque habla de fibrinolizar y después pasar a cateterismo. Sin embargo, cada vez la tecnología y la experiencia que hemos adquirido disminuye el riesgo de complicaciones. Esto es lo que pasa en una fibrinólisis. La permeabilidad de la arteria se logra hasta en 54%, algo que llamamos flujo TIMI 3, que es en 3 latidos se llena toda la arteria y, sin embargo, 10% de estos pacientes se van a reocluir y alguno va a presentar un accidente vascular cerebral, 1%, y tardíamente el 25% se puede reocluir, que esto es lo que revierte la angioplastia primaria al ser una situación más mecánica. Nosotros durante la primera hora vamos a lograr cerca del 95%, las primeras 3 horas, el 90% de la permeabilidad de la arteria responsable con el flujo TIMI 3 en el 90% y 0.1% va a haber complicaciones hemorrágicas de accidente vascular cerebral hemorrágico. Algunas veces sí se puede reocluir y esto cada vez se va abatiendo más. Y la desventaja es que está disponible en 10%. Entonces vemos cómo aquí, en este estudio que fue pionero que decíamos, el tiempo puerta balón se estableció en 114 minutos, donde se empieza a perder la eficacia, aquí en verde, de la trombólisis, ¿verdad? Que en los primeros 30, 60, 90 minutos pareciera que estamos a la par con la angioplastia primaria que logra una permeabilidad de la arteria responsable. Esto era con RTPA. Y cuando pasa de 120 minutos, podemos perder ya el beneficio de la fibrinólisis y todavía se conserva superior el beneficio de la trombólisis, de la angioplastia primaria, perdón. Este es el flujo TIMI que se asocia a la mortalidad. Si nosotros obtenemos un TIMI grado 3, que es la perfusión del flujo anterógrado, que en donde se llena toda la arteria en 3 latidos, y el lavado es rápido,
Y aquí también podemos ver algo que se le llama blush miocárdico o rubor miocárdico, que es estos capilarcitos, que si se llenan todos es blush 3. Si obtenemos flujo TIMI 3 y blush 3, pues la mortalidad es mínima. Durante la angioplastia primaria, el TIMI 2 es un flujo anterogrado lento, pero que llena toda la arteria, y el TIMI 3 es, el TIMI 1 es muy, muy lento y tardío, que aquí vemos, ¿no? Cómo tardíamente se va llenando, y el 0 es que no tenemos aquí, debería bajar la descendente anterior, no tenemos una arteria visible. Eso, de acuerdo al TIMI, va a ir el incremento de la mortalidad, que es nuestro objetivo, TIMI 3, BLOSH 3. En México existen 266 salas con 217 hospitales, 147 como ha crecido, pertenecen al sector privado y 70 al sector público. Y en la Ciudad de México hay 36 salas, 18 públicas y 18 privadas. Idealmente debería haber una sala por cada 750,000 habitantes, y ya dijimos porque ellos hicieron sus estudios ahí con el Stensey Alive en Europa y dijeron que así debería de ser para salvar el mayor número de vidas. El primer estudio que se hizo en el IMSS, que fue en el 2010, antes de que se diera mucho auge, porque ustedes vieron la historia, ¿no? De que hasta el 2017 se hacen todas estas estrategias de reperfusión, pues la angioplastia primaria solo se hacía casi en 5%. Y la angioplastia primaria, su definición es el intervencionismo coronario percutáneo realizado sobre la arteria responsable del infarto durante su fase aguda durante las primeras 12 horas, sin administración previa de un fibrinolítico. Y desde ese tiempo de 2013, pues se decía que era superior, ¿no? Estos son los registros que tenemos disponibles de Europa, de 30 países europeos, de Argentina, que es pionero antes de que México. Primero está Argentina, luego Brasil, en esto de la angioplastia primaria, y ellos han hecho, también Chile, toda una dinámica de cómo debería llegar el paciente a una sala de hemodinamia. Y también nuestro estudio ya Renasca IMSS, donde vemos que sin tratamiento aún hay muchos pacientes, el 50%, y se hace angioplastia primaria. ¿Se acuerdan que se estaba haciendo solo el 4% en 2010? Esto ya es en 2017, 2019, 8% es óptima, ¿no? En 5 a 10 horas. Y en los 37, en los 120 minutos, 37.5%. Fibrinólisis, el 42%. Y la mortalidad no está así como tal, la podemos deducir, pero no me quise aventurar. Lo mejor es leerlo, y porque se da a entender, pero no está ahí descrito. Y Argentina, que ya ha sistematizado mucho su sistema, ellos tienen sin tratamiento el 21%, y en los países europeos, como ya vieron, oscila, ahorita vamos a ver qué países son. Turquía es el peor y oscila, Suecia es el mejor, entre 7 y 63% sin tratamiento. En cuanto a angioplastia primaria, también igual, o sea, va desde el país de más alto rango hasta el de menor en cuanto a su sistema de salud, y se sigue haciendo mucha fibrinólisis, y su mortalidad de 3.5 a 14%. Nosotros, según el cálculo que se infiere aquí, estamos entre el 12%. Entonces, ¿qué es lo que recomienda esta sociedad que ha sido pionera de el Stent Salva la Vida, que es la angioplastia primaria? Pues es estructurar, que nosotros identifiquemos cuál es nuestro mapa de, ya dijimos, hay tantas salas, pero saber dónde están, cuántas son privadas, cuántas se pueden subrogar, cuántas son públicas, cuántas se pueden compartir, ISSSTE, Pemex, Salubridad, IMSS, y yo creo que todo eso está en vías de desarrollo.
Bueno, se hace este mapeo, cuál es la situación del país, cuáles son las barreras para la angioplastia primaria, qué faltan, faltan ambulancias, falta el equipo que es como los rescatadores, que tienen que estar preparados, la gente de ambulancia tendría que estar preparada para hacer el diagnóstico de un infarto, tener el desfibrilador y luego integrar todo esto al sistema porque nosotros podemos pertenecer también a este sistema y que también ellos pueden dar un apoyo. Establecimiento de un registro nacional de la angioplastia primaria, que es tarea para todos, nosotros y ustedes, ahora que van a pertenecer a hemodinamia, involucrar a todas las partes, ¿no? A los médicos, políticos y a organizaciones, porque actualmente hay muchas fundaciones también que están en pro de salvar vidas. Otro aspecto muy importante es que se publique lo poco o mucho que se haga. Y les voy a hablar un poquito porque creo que es importante para ustedes que van a empezar y para nosotros, como personas que ya han tenido experiencia, que se recomienda siempre que haya un sistema de emergencia médico como puerta de acceso. Y no se recomienda que el paciente llegue directamente a un hospital por su propio medio, porque ustedes saben que el 30% de los pacientes con un infarto agudo mueren por arritmias fatales. Y entonces esto puede ser que durante el traslado, si no tenemos las condiciones, pues estos pacientes fallezcan. Los pacientes que ya llegan a por sus propios medios a un lugar de emergencias, se consideran ya sobrevivientes. Y este sistema de emergencia tiene que activar el centro de hemodinamia. Ellos aconsejan que el electro se haga en una ambulancia. Si nosotros todavía no hemos llegado a eso, el electro se tiene que hacer en urgencias y ya dijeron que 10 minutos, ¿no? Actualmente, eh, antes se pasaba a urgencias y después se pasaba a la sala de hemodinamia. Muchos servicios ya están haciendo que desde que viene el paciente con el diagnóstico, ya sea público, privado, pero que llega a tu sala, debe pasar directamente a hemodinamia. Y entonces aquí ellos estaban viendo que la angioplastía primaria eh, fueron trasladados a centros sin hemodinamia, teniendo un centro de capacidad para realizar angioplastía primaria. Es decir, que hay, aun cuando se debe dar adiestramiento a la gente que está en la ambulancia, a los rescatadores y todo esto, porque todavía existe eso de que ven al paciente, tiene a lo mejor sospecha de infarto, hacen contacto, pero con el primer hospital que les queda cerca y no con el que tiene hemodinamia. Entonces, pues eso también ocurrió, que también hay que tomarlo en cuenta. Y el 30% preactivaron la sala de hemodinamia, es decir, desde la ambulancia ellos se comunicaron y activaron y estaban esperando al paciente. Por ejemplo, nosotros se nos da el aviso que dice código I y ya sabemos que va a entrar un infarto a hemodinamia. Los tiempos puerta-balón vieron que esta es la mejor estrategia, tener un sistema de emergencia médico y que ahí el paciente pierde entre 30 a 123 minutos, llega a, al hospital y ahí pierde otra vez entre 39 y 99 minutos en lo que se le hace todo hasta que llega a la sala de hemodinamia, puerta balón. Pero esta sería la mejor forma de abordar la angioplastia primaria. Y obviamente que en los tiempos puerta-balón se va a incrementar la mortalidad. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que 7% de mortalidad cuando es una mortalidad general y cuando obviamente no se hace nada, que el paciente llega muy tarde, pues la mortalidad se vira hasta 21%. Cuando se hace fármaco invasiva, ellos tienen 3.3%, que eso es la propuesta ahora, como de trombolizar y después enviarla a la temprana. Y obviamente que la angioplastía primaria siempre va a ser mejor. Cuando es menos de las 3 horas, la mortalidad es 3.7%.
por ciento. De 3 a 6 horas, 6,1%. Y ya cuando va pasando más horas, 7,5%. La de rescate siempre va a ser mayor la mortalidad porque ya tiene, ustedes lo van a aprender después, pero ya tiene ciertas condiciones que le predisponen a mayor complicación. Este es el reporte de 30 países europeos. Lo que está en negro es aquel que no recibió ningún tratamiento de reperfusión, que en México ya vimos que también existe y que eso es lo que queremos abatir como con conocimiento, ¿verdad? Tanto del personal médico como de la población. Y ya lo que habíamos visto, ¿no? Que la angioplastia primaria hay países como la República Checa que lo hace en 92% y hay países como Turquía que está en el 8%, que es la orilla, ¿verdad? Y aún se hace mucha trombolisis. Este es un caso de nosotros, de un paciente que, como vemos aquí, tiene un infarto con elevación del ST en toda la cara anterior y entonces ya desde ahí tú dices, es la descendente anterior, ¿no? Por eso hay que conocer la anatomía y aquí vemos que la arteria descendente anterior está ocluida en 99% y tiene un flujo anterógrado, TIMI2, porque sí llena lentamente y entonces se hace primero el diagnóstico y después se hace la angioplastia primaria. Nosotros preferimos que se haga aquí la angioplastia y siempre hacer trombolisis. Aspiración del trombo. Y aquí vemos un sistema que se llama penumbra, que es mecánico y que tiene mayor fuerza para obtener el trombo, la carga de trombo, y eso nos disminuye el riesgo de algo que nosotros le llamamos fenómeno de no flujo o de no reflow, que es que se pierde la capilaridad de las arterias porque el trombo, al nosotros hacer la angioplastia y el stent, se fragmenta. Este es el resultado, que es con flujo TIMI 3, Blush 3, y es exitoso. Realmente, como hemos estado avanzando en la angioplastia primaria, pues cada vez hay mayor tecnología también para la aspiración de trombo, para la protección y mejores resultados, menos complicaciones, menos fenómeno de no reflow. Y también utilizamos adenosina para el no reflow, que bueno, en alguna otra ocasión lo vamos a ver. Las ventajas de la angioplastia primaria, pues ya vimos, ¿no? Que se debe hacer siempre que se tenga una sala, que el paciente pueda llegar en menos de 3 horas y que también es aplicable a pacientes que no son susceptibles, que no son candidatos a trombolisis porque han tenido una cirugía mayor reciente, han tenido un evento vascular, un traumatismo. Es buena porque se valora la anatomía coronaria y la función ventricular. De alguna manera, la obtención del flujo TIMI 3 es del 95 al 98%, y que vamos a batir todo esto, ¿no? La isquemia, vamos a mejorar la sobrevida, vamos a disminuir el riesgo de hemorragia y menor costo de estancia hospitalaria. Siempre va a ser de alguna manera superior a tenerlos varios días y estar haciendo pruebas inductoras de isquemia. En Chile, yo tuve la oportunidad de ir y ver el sistema de cómo funcionaba y ellos lo que hacían era tener la angioplastía primaria, los llamaban desde un hospital sin angioplastia primaria, lo mandaban y si no se complicaba, el paciente regresaba a convalecer en el hospital de referencia. Entonces, esto puede ayudarnos a que no saturemos los terceros niveles o los hospitales con angioplastia primaria. Todo el paciente que no es complicado puede de alguna manera tener una vigilancia en hospitalización por un médico capacitado. Desventajas, pues que sí se requiere una sala de hemodinamia, que es de alto costo, que también el material es de alto costo, pero que el beneficio a largo plazo lo vale. El equipo, que tiene que estar certificado de cardiólogos intervencionistas,
y de alguna manera, pues de que tenemos un retraso en lo que todo esto, algunos hospitales como el Instituto o el IMSS o Salubridad ya empezaron todo este sistema, hasta el Hospital General en el 2022, y por eso cada vez va a ir mejorando. El ISSSTE también ya tiene este sistema. ¿Y a qué consideramos una angioplastía primaria exitosa? Pues a la reducción del grado de estenosis, obviamente lo hacemos con un stent, mínimo menos del 10% es lo que debe de quedar de remanente, obteniendo un flujo TIMI 3, y esto se refiere a la arteria culpable nada más, y un blush o rubor miocárdico grado 3. A eso se le considera éxito. Este es un ejemplo de un aspirador de trombo. Y también aquí se menciona el estudio TAPAS, donde se justificó su utilización. Hay terapia coadyuvante durante la angioplastia primaria y generalmente se le da en la urgencia, en el servicio de urgencias, o si pasa directamente a hemodinamia, ahí se le tiene que dar, que es antiagregantes, anticoagulación y estatinas. Todo esto ya está definido desde el estudio ISIS, que el uso de aspirina disminuye la mortalidad en 23% durante el infarto, y diversos metaanálisis ahora pues nos dicen que hay que dar una carga de 300 miligramos y que también esto disminuye los eventos cardiovasculares 30%. Todos actualmente les damos, aparte de aspirina, alguna tienopiridina, ya sea clopidogrel o ticagrelor, que son los que están disponibles, y estos son los estudios que lo avalan. También esto disminuye la mortalidad y probabilidades de un nuevo evento vascular a 30 días. También contamos en la sala con inhibidores de glucoproteínas. Actualmente solo hay tirofiban, pero antes existía el lapsizimab. Ya no existe, dado que su tecnología era un anticuerpo monoclonal y eso ya quedó en desuso, pero tenemos tirofiban. Y también en estos estudios se observó que reduce el riesgo de muerte y de eventos trombóticos. En choque cardiogénico, y como dijimos, en personas que persistan con isquemia o con inestabilidad hemodinámica, se puede trabajar arterias no relacionadas con el infarto. Y también es importante comentarles, bueno, esto era de las dosis de carga y eso ya pasó. En eso está fundamentado que también se le debe dar una carga de 600 miligramos, por ejemplo, de clopidogrel, porque hace que se sature más rápido y se inhiba la agregación plaquetaria durante los primeros 90 minutos. En cuanto a, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Que lo pudiéramos ver microscópicamente, la carga de trombo, la agregación plaquetaria, toda se inhibe y por eso mejora el flujo y la permanencia de este flujo. Todo esto aquí lo vemos que antes, durante y después del infarto de la angioplastía primaria, pues aquí está la clasificación. Aquí abajo dice, ¿no? 1A. En cuanto a anticoagulación, heparina siempre utilizamos, y hay gente que utiliza enoxaparina, y aquí no está disponible bilvaluridina, pero también se puede utilizar, es adecuado. ¿Y por qué? Porque disminuye obviamente todas las incidencias de infarto y muerte. Y estatinas por sus efectos pleiotrópicos, más que por querer alcanzar algún un nivel de LDL, es por efectos pleiotrópicos que no tan solo lo comparten las estatinas. Nosotros estamos utilizando 40 miligramos, que es lo que se utiliza como dosis máxima en Europa, pero aquí en México también se utilizan 80 miligramos de atorvastatina o 40 de rosuvastatina, lo que esté disponible, que son estatinas de alta intensidad. Y bueno, en el estudio de EVOPAC se vio y se está viendo que también los inhibidores de PCSK9 tienen beneficios
Eh, no se sabe todavía en realidad cómo actúan, pero están disminuyendo también este, durante la fase aguda la mortalidad. Y la revascularización de enfermedad de otros vasos que no sea la arteria responsable también está justificada siempre en choque, inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca y se han visto beneficios y también se ven beneficios cuando esta se realiza en estos estudios pioneros, cuando se realiza antes del alta. Es decir, el paciente, si ya nosotros vimos que tiene enfermedad de otros vasos y ya tratamos el vaso responsable antes de 72 horas o antes del alta, disminuye la mortalidad a 30 días, que este es un objetivo que tenemos que tener en cuenta porque ya dijimos que la OCDE hizo una observación de que se mueren a los 30 días. Puede ser que en México se están muriendo porque no hay tratamiento de fibrinólisis, porque ya vimos que algunos quedan sin reperfusión, pero también puede ser que algunos se van sin revascularizar. Entonces ahí tenemos una área de oportunidad. En la enfermedad multivaso siempre va a ser mejor revascularizarlo antes del alta y ahí vemos que tiene una indicación, ¿no? Uno, te justifica. Y bueno, pues espero que esto sea eh, enriquecedor para ustedes y que ustedes vayan haciendo su experiencia. Yo les recomiendo que siempre tengan ahí un Excel, documenten desde su primer paciente sus diagnósticos, su score de syntax, su arteria responsables y su éxito y fracaso para que ustedes vayan aprendiendo de lo que van viviendo y que todo el equipo, de alguna manera se empape y se familiarice con esta situación que puede suceder, en la angioplastía primaria, en la angioplastía temprana y la de rescate, que lo vamos a ver más adelante con otros médicos muy avesados. Y bueno, yo quedo atenta para servirles y nos vemos pronto.